Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos su presencia en este Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública. A nombre de quienes trabajamos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, les damos la más cordial bienvenida. Conmemoramos el 38º aniversario de la fundación del INEA, haciendo una reflexión acerca de algunos temas relevantes de nuestra tarea educativa: la lectura y escritura, objeto fundamental de nuestra labor; la alfabetización para personas que hablan alguna lengua indígena; y las situaciones que fundamentaron la creación del Instituto en 1981 son parte de los temas que esta mañana abordaremos aquí. Como primer punto del programa, me permito presentar a las personalidades que el día de hoy nos acompañan en el Presidium. Con la representación personal del licenciado Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, preside esta ceremonia el maestro Rodolfo Lara Ponte, director general del INEA. Agradecemos la presencia de una de nuestras ponentes, la doctora Judith Kalman Landman. Se encuentra con nosotros también otro de nuestros ponentes y, por supuesto, los que saben de la historia del INEA, el primer director del INEA, el maestro Miguel Alonso Calles. Agradecemos la presencia también de una más de nuestras ponentes, la doctora Regina Martínez Casas. Se encuentra con nosotros en el Presidium la profesora Celia Solís Sánchez, de la Dirección Académica del INEA. Y también nos acompañan aquí en el Presidium dos compañeros de los fundadores del INEA, es decir, tienen prácticamente la misma edad del INEA, trabajando. Socorro Morales Valenzuela, nuestra compañera fundadora del INEA. Y Filiberto Herrera Gurriel, también fundador del INEA. Agradecemos la presencia de los compañeros directores del INEA de oficinas centrales que se encuentran aquí entre el público. También están con nosotros directoras y directores generales de los institutos estatales de todo el país. Muchas gracias por su presencia aquí. Bienvenidos, señores. Se encuentran con nosotros los responsables de las unidades operativas también en algunos estados de la República. Se encuentra con nosotros, agradecemos su presencia, de nuestro amigo el titular del órgano interno de control, Ignacio Jiménez Vázquez. Gracias, señor, por su presencia. Se encuentran también invitados especiales, nuestros amigos, compañeros, representantes de las secciones sindicales, que también por ahí los estuvimos saludando hace un momento. Gracias por su presencia. Muchos de nuestros aliados que nos apoyan con esta labor de educar a nuestros usuarios en todo el país. Muchas gracias, aliados, por estar aquí con nosotros. Agradecemos su solidaridad, su presencia y, por supuesto, el impulso que le dan a nuestros programas. Se encuentran representantes del IME, representantes de empresas e instituciones que laboran en el servicio de educación, apoyando siempre al INEA. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por su presencia y vamos a disfrutar de estos 38 años de existencia de nuestro instituto. Vamos en siguiente término a ceder el uso de la palabra a nuestro director general, el maestro Rodolfo Lara Ponte, quien nos va a dirigir un mensaje. Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, directoras y directores de los institutos estatales de educación para adultos y jefes de unidad, funcionarios de diversas dependencias del sector público, representantes de las alianzas estratégicas con el INEA, académicos, servidoras y servidores públicos. Apreciamos la presencia de todas y todos ustedes en este significativo acto.
representación en este acto del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, les doy la más cordial bienvenida. Soy portador del compromiso que el señor secretario de Educación Pública reconoce en todos ustedes en el impulso de la educación para adultos en el país. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, sin duda, es un organismo público del Estado mexicano fundamental para constituir a la educación como un factor que permita mejorar la vida de la población de nuestro país. El 38º aniversario del Instituto Nacional de Educación para Adultos nos brinda una valiosa oportunidad para manifestar el compromiso con el que el Gobierno de México impulsa la educación de los adultos, a fin de lograr la inclusión de los grupos indígenas, migrantes, jóvenes y otros sectores que no han tenido la oportunidad de iniciar o concluir su educación básica. El INEA, como parte del conjunto de instituciones de educación pública, constituye una punta de lanza para impulsar el cambio educativo y social en el país. La educación de las personas jóvenes y adultas deberá partir de los principios de la nueva escuela mexicana para lograr la inclusión y la equidad, promoviendo el desarrollo de la población objetiva en las dimensiones cognitiva, ética y cívica. La oportunidad de iniciar y concluir la educación básica constituye un medio para transformar la vida de quienes habitan en el territorio mexicano. Se trata de favorecer el pleno derecho a la educación de alrededor de 30% de la población mayor de 15 años. Con la inclusión de madres y padres de familia en procesos de educación, acorde con el Acuerdo Educativo Nacional, estaremos promoviendo un impacto favorable en la formación de sus hijos y fortaleciendo una dinámica integradora. Nuestra labor educativa debe atender las necesidades y el sentir de las madres, los padres y también de miles de jóvenes que quieren transformar sus vidas. Mujeres y hombres que tienen una responsabilidad familiar desean aprender para superarse individualmente y ayudar a sus hijos en la escuela. Personas que contribuyen a la economía del país desde la fábrica, el campo, el comercio o la prestación de los diferentes servicios, identifican a la educación como su mejor aliado para proseguir una ruta de mejora en todos los planos. Muchos jóvenes desean una segunda oportunidad para reincorporarse a la escuela y así tener una base sólida que les permita desarrollar todas sus capacidades para enfrentar los retos que les plantea la vida. Las y los indígenas mexicanos requieren una educación que sea incluyente y respetuosa de sus culturas y cosmovisiones. Los principios comprendidos en la nueva escuela mexicana son totalmente compatibles con las fortalezas de nuestro instituto para darle a la educación de los adultos la mayor relevancia en el bienestar de la sociedad. Es grato que este evento justamente sea una jornada de reflexión sobre nuestro quehacer institucional. Por ello, agradecemos mucho la participación como conferencista de la profesora Judith Kalman Ladman, al igual que las reflexiones del maestro Miguel Alonso Calles y la doctora Regina Martínez Casas. Muchas gracias a todas y a todos por su valiosa asistencia a este importante evento de nuestra querida institución. El 38º aniversario del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es una ocasión propicia
para sumar esfuerzos, así como para afinar estrategias para que la educación profundice su acción transformadora de la vida de millones de mexicanos y también de miles de migrantes. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor director general, por estas palabras, y aprovechamos antes de continuar para, por supuesto, saludar a todos nuestros compañeros que nos acompañan esta mañana, subdirectores, subdirectoras, jefes, jefas de departamento, compañeros operativos, toda la familia INEA reunida esta mañana aquí en este salón. Gracias también a todos ustedes por su presencia. Investigadora titular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Investigadora nacional nivel 3 en México y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el CINVESTAB y posee un PhD Education por el Graduate School of Education de la Universidad California de Berkeley. Sus estudios se centran en la construcción social de la cultura escrita, el uso cotidiano de la lectura y escritura y las prácticas de lectoescritura en contextos escolares. Es cofundadora y directora del Laboratorio de Educación Tecnológica y Sociedad, LETS, y del DIE CINVESTAB, donde explora estos mismos temas con el uso de las TIC. Ha publicado diversos artículos en español, portugués, francés, inglés, en revistas académicas especializadas y de difusión. También ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en el diseño de programas dirigidos a poblaciones marginadas y en el desarrollo de materiales didácticos. Es autora de varios libros, entre ellos Escribir en la Plaza y Saber lo que es la letra. Este último recibió en 2002 el Premio Internacional de Investigación sobre la Alfabetización, otorgado cada 2 años por el Instituto de Educación de la UNESCO. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Judith Kalman Landman. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí y antes de iniciar quisiera dar las gracias a las personas que me invitaron, me convocaron para compartir este evento tan importante con ustedes. Al licenciado Esteban Moctezuma Barragán, nuestro secretario de Educación Pública, al licenciado Rodolfo Lara Ponte, el director general de INEA, y también a la maestra Celia Solís, la directora académica de INEA, que trabaja tan arduamente para que estos eventos ocurran, y a su gente y la gente de hacer, que son muchos que desconocemos, pero que son los que son de lo que yo llamo las tuercas y tornillos para que estas cosas pueden ocurrir. Hoy voy a hablar de lo que yo llamo la alfabetización más allá de las letras. Si fuera matemática, creo que hubiera puesto de título las matemáticas más allá de los números, y si fuera historiadora tal vez hubiera dicho la historia más allá de las fechas. Y lo que quiero decir con esto es que a veces el aspecto más evidente de un fenómeno no es lo que realmente caracteriza mejor de lo que se trata, de lo que uno está haciendo. Entonces, para hacer esto, voy a hacer un poco de historia. Les voy a pedir que me acompañen al año 1972. Y para los que me conocen de tiempo atrás, y también los que me quieren, saben que en 1972 yo estaba recién llegada al país, estaba entrando a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas.
Y mi español en ese momento era suficientemente sólido para convencer a las autoridades de la facultad y de la misma casa de estudios que yo no necesitaba entrar a cursos temporales. Yo podía entrar directamente a la facultad y hacer esta carrera de letras. Y así fue. Una de las primeras lecturas que tuve que hacer fue un libro que seguramente conocen porque seguramente lo leyeron en la preparatoria, que fue México 1554 de Francisco de Cervantes de Salazar, que además es muy apropiado hablar de ese libro estando en este lugar, en nuestro centro histórico, porque aquí en el centro histórico es donde ocurre todo. Y si se acuerdan, se tratan de tres personajes ficticios, Zamora, Alfaro y Suazo, que están paseando en el centro de México en 1554, comentando las calles, los edificios, y las costumbres y la gastronomía y demás. Cuando yo leí ese libro en 1972, estuvo bien, pero no me hizo mucha gracia. Y sin embargo, a mis compañeras, mis nuevas amigas, les parecía fantástico. Y entonces organizaron un tour de aquí del centro, me trajeron muy amablemente para mostrarme todo lo que había en el libro y enseñarme las calles que se comentaban, los edificios, cómo estaban adornados y todo lo demás, los paisajes que describen. Estuvo bonito el paseo y además yo estaba haciendo amistades nuevas, pero tampoco me divertí como ellas. Ellas se reían, se tomaban fotos, y en ese entonces eran esas camaritas de rollo de película de veras. Leían frases y les parecía muy pintoresco el lenguaje. Pero yo dije, bueno, está bien. No es que no lo podía leer, yo lo podía leer, yo sabía las letras, sabía los sonidos, lo podía pronunciar, entendía las frases, pero las entendía de una manera particular y de una manera, digamos, sin mucha profundidad. Ahora vamos a correr el reloj a 1992 y ese libro reaparece en mi vida. Y reaparece en mi vida porque estaba yo haciendo mi tesis doctoral aquí enfrente en la Plaza de Santo Domingo, donde hice un estudio sobre las situaciones de colaboración y negociación entre los escribanos y sus clientes para sacar escritos, todo mediado por máquinas de escribir, generalmente mecánicas. Y el libro reaparece porque es un referente fundamental para entender la historia de los escribientes que tenemos aquí y que siguen operando ahí y siguen con las máquinas de escribir. Y hay descripciones de los escribanos de ese entonces y servía para mí como referente histórico para construir en la tesis de dónde salieron los de la Plaza de Santo Domingo. Entonces tuve que volver a leer el libro. Pero esta vez mi lectura fue otra. Me parecía divertidísimo. El lenguaje me parecía pintoresco y divertido y además con algunas descripciones que hasta me hacían resonancia, me resonaban mucho a lo que yo en esos 20 años había vivido. Por ejemplo, en un momento dado, Alfaro, uno de los personajes, pregunta a los demás, a los otros dos, ¿qué son aquellas gentes? Estoy leyendo del texto. ¿Qué son aquellas gentes que en tanto número se juntan en los corredores de palacio y que a veces andan despacio, a veces a prisa, ahora se paran, luego corren, tan pronto gritan como se callan de modo que parecen locos? Bueno, es una descripción que todos hemos vivido de alguna manera en nuestras agencias e instancias oficiales, ¿no? Y entonces le contesta Suazo, el otro, son litigantes, agentes de negocios, procuradores, escribanos y demás que apelan de los alcaldes ordinarios a la Real Audiencia, que es el Tribunal Superior. Bueno, esta referencia era importantísima y como ese hay varios más y habla de los notarios reales también para mi tesis. Y entonces, lo que en un momento, en 1972, me pareció un texto que tenía que leer para la escuela, en 1992 me pareció una obra sensacional. Entonces mi pregunta es, entre 1972 y 1992, ¿qué pasó además de los 20 años? Lo que sí les puedo decir es que no llevé cursos de comprensión de la obra de Francisco Cervantes de Salazar y tampoco hice planes y planas de preguntas de comprensión.
Pero lo que sí pasó es que tuve muchas vivencias en el mismo centro. Tuve la oportunidad de visitar muchos de los edificios. Estuve en el centro reiteradas veces en las fiestas, en los festivales, en las fiestas patrias, y es más, pues participé en múltiples conversaciones, recorridos por el centro, y me enfrenté a diversos tipos de texto, porque además para ese entonces, de 1972 a 1992, había leído y escrito muchas otras cosas. Lo que quiero plantear con este ejemplo un tanto autobiográfico es cómo la comprensión significa mucho más saber poder pronunciar las palabras, y que para que yo pudiera tener una lectura después, en 1992, distinto, hubo procesos de construcción de conocimientos socioculturales y múltiples experiencias y conocimiento de la historia, el vivir los lugares, estar en diferentes eventos públicos. Pero además tuve la oportunidad de profundizar en mi propio conocimiento de la lengua y el lenguaje, de conocer las formas de expresión, sus matices, los dobles sentidos, los dichos populares, todos los claroscuros que hace y conforma la lengua. Y evidentemente me apropié de múltiples discursos sociales, formas de decir, participación en distintos tipos de eventos comunicativos y comunidades discursivas. Entonces, de este ejemplo lo que quiero plantear es que la comprensión de los textos y la construcción de significados, ya sea como lector o ya sea como escritor, no es un asunto término a término. Es decir, para aprender a decir no es suficiente aprender vocabulario. Para aprender a expresar ideas no basta estudiar oraciones y gramática. Para aprender a argumentar no es suficiente estudiar la organización de los párrafos y los géneros textuales. Es un proceso más profundo, complejo, e implica articular vivencias, conversaciones, experiencias, contextos, usos del lenguaje, membresías en diversas comunidades culturales, profesionales, discursivas y cotidianas. Entonces, de aquí me parece que tenemos la oportunidad de repensar en quiénes son los usuarios de educación de adultos y en qué es lo que se enfrentan cuando están o aprendiendo a leer y escribir por primera vez o expandiendo y extendiendo lo que es su conocimiento y sus prácticas lectoescritoras. Creo que hay que tomar en cuenta que hay 27 millones de mexicanos sin el nivel de educación básica completo, y la UNESCO estima que la mitad de los jóvenes en América Latina, más de la mitad en América Latina, terminan la educación básica sin los niveles, y pongo entre comillas niveles, de comprensión deseados. Y pongo entre comillas esta idea de niveles porque da la idea de que hay un proceso lineal, unidireccional, ordenado para poder ir construyendo la comprensión, cuando de hecho es un proceso complejo que articula diferentes experiencias, usos, encuentros, de todo tipo. En ese sentido, también habría que señalar que alfabetizarse y apropiarse de la lengua escrita, volverse lector, volverse escritor, no ocurre en el vacío. Siempre se lee algo, siempre hay un propósito, siempre hay consecuencias de lo que se lee o no se lee. Las preguntas básicas siempre van a ser: ¿quién lee? ¿Qué lee? ¿Cuándo lo lee? ¿Quién decide? Y podemos decir, ¿quién decide qué es lo que se lee? ¿Cuáles son las razones para leerlo? Y finalmente las consecuencias de no. Y lo podríamos decir de la escritura. Parte del problema que yo creo que enfrentamos en educación de adultos es qué hacer con el vocablo alfabetizarse o alfabetización. Alfabetización es el término que usamos de distintas maneras. Por un lado hablamos de una sociedad alfabetizada y estamos hablando de qué tantos leen y escriben. Pero por otro lado hablamos de alfabetización y nos remite a lo más rudimentario de la lectura y la escritura, y
trabajamos con una dicotomía de alfabetizado-analfabeta que de alguna manera nos estorba porque oculta las distintas maneras y formas y prácticas de leer y escribir. Entonces, habría que pensar en cómo acercar y abordar de manera educativa a la lectura y escritura como prácticas sociales situadas, prácticas permeadas de significados culturales, intenciones, ideologías y relaciones de poder. Tengo una colega muy querida peruana, Virginia Zavala, que ella señala que si bien el número de analfabetos disminuye año con año por los esfuerzos de educación de adultos y por la expansión de la escuela primaria, difícilmente estos neolectores caben en esta dicotomía de saber leer y no saber leer, saber escribir, no saber escribir. Así como no existen analfabetos puros, porque a menos que alguien viva en un lugar tan remoto que nunca ha topado con la lengua escrita, las personas que aun cuando no leen ni escriben por sí mismos, ideas tienen acerca de la escritura, su función social y para qué se usa y cómo les ha afectado en su vida también. Entonces, tenemos tal vez una población de jóvenes hoy en día que sabrán leer diferentes tipos de textos, pero no necesariamente son las prácticas que corresponden a los ideales sociales y oficiales de la alfabetización. Para poder atender a estos jóvenes necesitamos saber qué leen y escriben y para qué, para pensar cómo construir a partir de sus prácticas y conocimientos. Y creo que esto constituye uno de los retos principales ahora para el sistema educativo en general, para la nueva escuela mexicana que está hoy día en construcción y en particular para INEA. Entonces yo quisiera proponer que en lugar de pensar en la educación y en la apropiación de la lengua escrita desde un lente de zoom, de telescópico, pienso que hay que pensar como gran angular. Hay que evitar fragmentar y descontextualización del lenguaje y buscar tres grandes propósitos educativos. Primero, extender el conocimiento sociocultural de los educandos. 2, profundizar en el conocimiento del lenguaje, los discursos sociales y los usos interactivos de la lengua. Y 3, diversificar el conocimiento acerca de la representación de las ideas por escrito. Hay que saber cuál es la cultura que encontramos por escrito. Y aprender a escribir para que otros nos entiendan, para expresar nuestra voz y aprender a leer para comprender la palabra de otros. Eso significa, en términos educativos, que hay que entender procesos y no solo contenidos. Yo no desprecio los contenidos son parte de lo que hace un currículum, pero tendemos a tener muchísimos contenidos de tal manera que es casi imposible cubrirlos todos y no tenemos el mismo nivel de reflexión sobre cómo es que las personas van a aprender esos contenidos. Entonces mi planteamiento es que hay que atender los procesos en términos de la epistemología. Una de sus premisas centrales es que cómo se aprende algo es parte de lo que uno aprende, va de la mano con el contenido en sí. No podría hablar de la lectura y escritura más allá de las letras sin hacer una mención, aunque sea somero, que sea breve, acerca de lo digital. Hemos presenciado en los últimos años un rápido desarrollo y diseminación de lo que son las herramientas digitales y eso implica que además digamos, el manejo de la pluma y la página implica conocer prácticas múltiples y complejas, producir y comprender textos en diferentes soportes, sea papel, sea pantalla, formatos, modalidades y representaciones culturales. Pero, y aquí parafraseando a Emilia Ferreiro,
en cierto sentido es el mismo reto de siempre, porque necesitamos formar lectores y escritores que examinen la certeza de lo que leen en papel y pantalla, es decir, no porque está impreso quiere decir que es cierto, ¿no? Necesitamos lectores, escritores que identifican agendas, intenciones, más allá de lo que dice en la superficie, qué es lo que quiere decir. Y finalmente hay que promover el uso de la escritura para participar en el mundo social, para promover la expresión y el desarrollo de la propia voz. En un mundo hipervinculado, estamos obligados a comprender los textos que circulan, aprender a seleccionar e interpretar información, participar en redes sociales y plataformas. Y la mayoría de esas participaciones, de esas actividades, son actividades letradas complejas. No está alejado de lo que hacemos hoy en día en los medios, en las diferentes formas de comunicación y circulación de textos, de lo que es leer y escribir. Al contrario, en gran parte depende de ello. Esta complejidad del escenario requiere la construcción de espacios educativos amplios y diversos. Y más allá del aula, también podemos pensar en situaciones no escolares, donde se puede desarrollar acciones de alfabetización y expansión de la lectura y la escritura. Y cuando digo alfabetización siempre lo digo yo con un asterisco porque quiero decir en un sentido amplio, no quiero decir letras y sonidos. Entonces es una invitación para pensar en cómo situar la apropiación de la lectura y la escritura en actividades sociales complejas y en contextos reales. Es decir, que en cualquier tipo de proyecto social, sea de sustentabilidad, de salud, de hortalizas, cualquier contexto que quieran de ciudadanía, ahí es un lugar idóneo para insertar lo que son procesos de lectura y escritura con fines y propósitos definidos y donde pueden convivir lectores, escritores, con diferentes prácticas, sobre todo lectores consolidados, escritores consolidados que pueden convivir, y uso la palabra a propósito, convivir, no enseñar de instrucción directa, convivir con lectores y escritores menos consolidados y entre los dos con una causa común, el proyecto que están realizando, crear producciones culturales. Entonces, se trata de promover procesos de significación, de representación, análisis y deliberación, y no solamente contenidos estrechamente construidos. Bueno, para finalizar, quiero además de agradecer la invitación, quiero felicitar a INEA. Feliz cumple, INEA. Es el 38º aniversario de la institución. Felicidades a su director general, a sus directivos, sus colaboradores, sus voluntarios, por el trabajo tan espléndido que hacen. 38 años es una muy buena edad, es una edad joven. Es más, yo quisiera volver a tener 38 años, pero sabiendo lo que sé ahora, esa es la condición. Entonces, 38 años ya no es un chamaco, ¿verdad? Algunas cosas ha recorrido, sus golpecitos ha recibido y también sus éxitos. Pero también es una edad con mucha vida por delante y estoy segura que lo mejor está por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Kalman, por esta interesante participación. Y vamos a continuar. Director general, fundador del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, allá por 1981, y actualmente colabora como consultor asociado en Analítica Consultores. Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México
y tiene una maestría en Ingeniería Industrial, Investigación de Operaciones en Stanford, Estados Unidos. En el sector público ocupó varios cargos directivos en CONASUPO y en la Secretaría de Comercio. Fue director general de Planeación de la Secretaría de Educación Pública y director general del ICONSA. En el sector privado se desempeñó como director de desarrollo en Grupo Mexicano de Desarrollo DG de Mejoramiento Ambiental. En Grupo CITSA, presidente de AirTech Latinoamérica, DG de Altatech Mitsui, socio fundador de Tecnoconsultoría SC. También ha sido profesor de Física y Matemáticas en la UNLA y profesor de Ciencias Administrativas y Estadística Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM por 15 años. Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Miguel Alonso Calles. Señor Director General del INEA, distinguidos miembros del Presidium, distinguidos amigos, colaboradores de la educación de adultos todos. Agradezco a la Dirección General del INEA el haberme invitado a participar en la celebración de esta importante ceremonia que para mí resulta de gran emotividad. En los próximos minutos les platicaré sobre la trascendencia de la creación del instituto, su desarrollo y en lo que en mi opinión pueden ser algunos rasgos para el futuro. La plática estará estructurada en 3 partes. Primero, la situación de la educación de adultos hace 38 años en el momento de la creación del instituto, los logros y fallas que a mi parecer ha tenido el instituto durante todo este trayecto y finalmente el INEA como promotor para un mejor futuro. La creación del INEA. Los programas de alfabetización en México ya se habían impulsado durante muchas ocasiones desde la Revolución Mexicana. Con diferentes métodos, en especial podemos destacar el programa que emprendió Torres Bodet de 1944 a 1946, con sus cartillas tanto en lenguas indígenas como en español, que condujo a la creación del Instituto de Alfabetización Indígena, que desafortunadamente duró solamente 2 años de existencia. En 1980, la Secretaría de Educación llevó a cabo un proyecto piloto en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca para validar el método de alfabetización desarrollado por Pablo Freire, conocido de la palabra generadora. Como resultado de ese proyecto se definieron las palabras generadoras que, cubriendo todo el alfabeto, tenían un significado para esas comunidades y en consecuencia podrían ser usadas para cubrir todas las sílabas, todas las letras, todo el alfabeto y que aprendieran a leer y escribir. Las palabras eran trabajo, eran la escuela de los niños, era el tiempo, la salud, la familia, los hijos, los problemas familiares y el matrimonio. A partir de dicho proyecto se emprendió un importante programa nacional de alfabetización, llamado en aquel entonces el PRONAL. Se elaboraron los materiales y se estableció un modelo de capacitación para preparar a los alfabetizadores. Entre otros, se desarrolló un curso que se impartió en todas las escuelas públicas en el último año de bachillerato durante 6 meses para sensibilizar a los jóvenes, para que entendieran lo sencillo que resultaba aplicar ese método, sobre todo cuando se trataba de ayudar a una persona que no tenía la educación. Como parte de la estructura desconcentrada de la SEP, en ese entonces se crearon primero las delegaciones estatales y como parte de ellas había una dirección de educación de adultos en cada una de ellas, que manejaban los centros de educación básica para adultos y otros programas que se habían establecido, como era la educación abierta, que se podía seguir con libros especializados que se habían hecho para la primaria y para la secundaria. Centralmente se había desarrollado también un sistema de acreditación, tanto para los estudios de primaria como para secundaria, apoyado con los libros ex profeso. Al crearse el INEA el 1 de septiembre de 1981, se le incorpora a la INEA el PRONAL, las direcciones de educación de adultos de las delegaciones de la SEP y el sistema de acreditación. Para el mes de enero de 1982, o sea, los 4 meses de haber sido creado, funcionaba ya con todos 4 programas,
de alfabetización, el de educación básica, capacitación para el trabajo y promoción cultural, cada uno a cargo de sus respectivas direcciones administrativas, más una dirección de acreditación que actuaba en todo el ámbito de los programas y otra de administración y finanzas. Ya existían 31 delegaciones y un instituto estatal, el Instituto Estatal de Quintana Roo. Desde que nació la idea, había la idea de que la manera de avanzar más rápido y hacer más sólida el servicio de educación para los adultos sería que en cada estado existiera un instituto que sustituyera a la delegación y lograr de esa manera el compromiso y el involucramiento total y cabal del gobierno del estado correspondiente. En conclusión, la enorme importancia que significó la creación del INEA es que la sociedad, a través de sus gobiernos estatal y federal, ¿verdad?, decide dedicar recursos humanos y financieros a la educación de adultos de forma permanente, a la educación integral de los adultos. La prueba de ello es que tenemos 38 años de existencia del INEA y ahora de los institutos estatales. Ahora les pasaré a describir, en mi opinión, cuáles son algunos de los logros y las fallas más importantes en la vida del instituto. Logro, me parece que el método de alfabetización, que por cierto fue verificado por Pablo Freire, que se presentó en 2 ocasiones en años diferentes en México y que recibió el premio anual del mejor programa de alfabetización de la UNESCO en 1985. La extensión de los materiales que se tienen en español y en prácticamente la mayor parte de las lenguas indígenas, por lo menos aquellas que son habladas por un número importante de personas indígenas. La continuidad hacia la educación básica, o sea, el INEA siempre se planteó que después de la alfabetización tenía que seguir algo. O sea, la alfabetización en sí misma, el aprender a leer y escribir, si no servía para continuar la primaria, para capacitarse para el trabajo o para disfrutar de la cultura, ya fuera de la lectura o de reuniones o de eventos sociales, ¿verdad?, pues resultaba poco práctico para una gran cantidad de personas. Para los más jóvenes seguramente continuar la primaria y la secundaria pues era una cosa muy importante, pero para personas ya más adultas pues seguramente el poder obtener un trabajo, mejorar en el trabajo o disfrutar de una lectura o de la promoción cultural, pues ese era el objetivo fundamental. El INEA logró hacer un cambio cualitativo en el rezago educativo. ¿Qué quiere decir esto? Aunque el número no es muy diferente ahora de que existía hace algunos años, o hace más de 30 años, ¿verdad?, lo que sí ha sucedido es que hay muchos menos adultos que no hayan completado la primaria. Es decir, ahora tenemos en el rezago, ya se mencionaba la cifra, casi el mismo número de niños que van a la escuela, pero la composición anteriormente era muy diferente y ahora ya los que han completado la primaria es un número mucho mayor en porcentaje como que el que se daba anteriormente. El MEVIT, el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, creo que este fue un logro muy importante del INEA. Por supuesto no me toca a mí desarrollarlo, sino simplemente ver cómo se hizo su aplicación, en el que los contenidos de la educación primaria se organizaron de tal manera de que tuvieran un mayor significado para los adultos y tratando de no de eliminar, sino no necesariamente seguir la misma secuencia que se sigue en la educación escolar, al adulto le proporcionaba una ventaja de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con el avance que tuviera en su grado educativo. El sistema de acreditación y certificación se volvió de gran agilidad, al grado tal que antes los exámenes se aplicaban cada 3 meses en toda la República en una determinada fecha y ahora prácticamente se puede aplicar el examen en cualquier momento y en cualquier lugar. Se mejoró mucho también la conformación de los reactivos para los mismos exámenes. Y tiene una estructura especializada para ofrecer servicios a nivel nacional, regional y por zonas. Aquí me refiero principalmente pues, a todos los colaboradores del INEA con gran experiencia y con gran vocación de servicio. Hay un sistema de capacitación de alfabetizadores y asesores. Recuerdo que en aquel entonces en las 300 jefaturas de zona habían grupos especializados para capacitar a los jóvenes o a las personas que quisieran participar como alfabetizadores o como asesores en la educación básica. Y se tiene un importante y amplio acervo de materiales, tanto en español como en lenguas indígenas. Pasaré a describir lo que me parece que han sido las mayores fallas.
todavía persiste un número de los adultos sin dominio de la lectoescritura. Esto parece que fuera una tarea muy fácil, pero ya nos decía la doctora hace un rato, lo importante para el adulto que ya no va a entrar a la escuela o que ya tiene cierta edad y que le conviene y que muchos de ellos demandan la lectoescritura, pues es que tenga un significado para su vida, que sea en su lengua si es un indígena, o que le represente alguna posibilidad de seguir adelante en lo que el adulto quiere, ¿verdad? Para mejorar la calidad de su vida. Aunque se ha reducido el crecimiento de quienes no han concluido la educación básica, su número sigue siendo muy alto. Si no existiera el INEA, ahorita estaríamos hablando seguramente, y es cosa nada más de ver las estadísticas, de alrededor de 50 millones de personas sin la educación básica, nada más tomando en cuenta los certificados que el INEA ha logrado entregar, que es la única manera que tenemos de medirlo, ¿verdad?, en estos 38 años. Yo recuerdo que hubo años en los que veíamos cómo los jóvenes que cumplían 15 años sin haber concluido su educación secundaria llegaba a 700,000, y llegó a haber años en que el INEA podía dar 600,000 certificados de secundaria. Este número de jóvenes que salen sin tener su educación básica ha venido decreciendo. Yo no tengo las cifras actuales, espero que sea menos de 500,000, pero creo que el INEA puede simplemente ya no solamente lograr que no crezca el rezago, sino empezarlo a reducir drásticamente. El modelo descentralizado que lo hemos visto en el gobierno federal se ha llevado a cabo en muchos sectores, se ha llevado a cabo en la educación y se ha llevado a cabo en el INEA. Yo creo que es un modelo que funciona todavía con deficiencias. Podemos decir que hay institutos que funcionan muy bien, hay institutos que funcionan razonablemente y hay algunos que no están cumpliendo con su objetivo. Entonces, de alguna manera, y sobre todo en los estados en donde el rezago es mayor, yo creo que el INEA debería tener un enfoque de poder apoyar a las poblaciones en donde se tiene el mayor rezago y donde tenemos las mayores deficiencias, con programas especiales para poder lograr finalmente reducir la desigualdad, que es una de las finalidades últimas del instituto. Solo se canaliza al instituto el 1% del presupuesto educativo. Eso no solamente es una falla, sino creo que es una vergüenza. No digo que las autoridades educativas, hacendarias o el mismo Congreso mexicano vaya a dedicar al INEA más recursos porque el rezago es mayor. Yo creo que también es la responsabilidad del INEA y demostrar que los recursos que usa los usa con eficiencia y que es capaz de, con los recursos que obtiene, solicitar que se le dupliquen o tripliquen para lograr el doble o el triple del objetivo. Creo yo que esto durante casi los 30 años, si ustedes quienes manejen las finanzas o quienes tengan oportunidad de verlas, se darán cuenta que ese 1% pues ha bajado o ha subido relativamente, pero nunca ha sido mayor del 1%. Creo que ese es un compromiso y es un reto que tenemos dentro del instituto. Y recientemente, ese es otro tema que me parece muy importante, recientemente se abusó del otorgamiento de los certificados. Se los digo porque creo que esto fue un error, estar otorgando certificados en 4 meses, certificados de secundaria. Coincido totalmente con la doctora que nos decía que lo importante es el proceso. El adulto tiene que profundizar en qué es lo que está obteniendo, qué es lo que le sirve, qué es lo que le gusta y para qué lo usa, ¿verdad? Y no simplemente buscar la rápida entrega de certificados con otros fines que no son los educativos. El futuro. Para que la educación de adultos apoye a las personas con mayor atraso, es necesario que proporcione de servicios de calidad, tomando en cuenta las necesidades de los adultos. Deben dedicarse más recursos económicos a la educación de adultos, muy por arriba del 1% que ya mencionaba. Para ello, el INEA debe demostrar que es capaz de obtener resultados sólidos, de calidad, en todas sus acciones y programas. La evaluación debe ser tanto interna como externa. El objetivo no es otorgar certificados, sino certificar a quienes obtienen habilidades, destrezas y conocimientos que les permite mejorar su calidad de vida.
La alfabetización debe entenderse como un primer paso para abrir la primera puerta de la educación continua. La educación de adultos, aunque no de manera aislada, es indispensable para reducir la desigualdad social en México. En términos muy concretos y tal vez cáusticos, podemos decir que el instituto habría cumplido su misión al lograr su propia extinción, es decir, cuando ya no exista rezago educativo, cuando todos tengamos niveles similares o equivalentes de educación. Sin embargo, lo que yo pienso es que se trata de una evolución, ¿verdad?, en la que el instituto logre o bien reducir el rezago, que no va a ser fácil, o que se esté atendiendo, esperemos que si acaso en los próximos 38 años, a todos aquellos que no disfruten del beneficio de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Alonso Calles, por esta interesante exposición. Licenciada en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por el CIESAS Occidente y doctora en Ciencias Antropológicas con orientación a los estudios del lenguaje, esto por la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo la medalla al mérito universitario y el premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 en estudios de lenguaje y relaciones étnicas e identidades comunitarias, así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido profesora, invitada en diversas instituciones universitarias y de investigación, tanto en México como en el extranjero, entre las que destacan la Universidad de Princeton y la Universidad de Aix en Marsella. Sus contribuciones académicas se relacionan con la pertinencia cultural de la atención y los servicios ofrecidos por el programa Oportunidades a los indígenas urbanos, el diseño del programa de atención a indígenas que viven en zonas urbanas y la definición de conceptos rectores del proyecto indígena en zonas metropolitanas. Es autora de 53 publicaciones. La más reciente son Etnicidad y Migración, el surgimiento de comunidades morales descentradas del territorio, Migración y Familia en Hidalgo y de la resistencia al desplazamiento de las lenguas indígenas en situaciones de migración. Una vez más, señoras y señores, les pido un fuerte aplauso para recibir en este podio a la doctora Regina Martínez Casas. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a quienes me hicieron el favor de invitarme a festejar este 38 cumpleaños de LINEA, y además es un honor y un privilegio compartir el podio con personas tan destacadas como quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Así es que estoy realmente muy contenta de estar este día con ustedes. Y pues los cumpleaños sirven para varias cosas. En algunos casos, sobre todo cuando se nos va acumulando la juventud, sirven para deprimirnos. Pero en la mayor parte de las ocasiones los cumpleaños son motivos de festejo. También son motivos para hacer un alto en el camino y hacer un balance de lo que hemos conseguido y de lo que queremos construir. Y ya el licenciado Alonso Calles nos hacía una muy buena reflexión sobre cuál ha sido este balance de lo que ha construido el Instituto a lo largo de 38 años y lo que quisiera hacer. Y el director general nos recibió precisamente con una serie de puntualizaciones sobre cuál es la ruta que quiere crear el Instituto en esta nueva coyuntura en la política nacional. Sin embargo, hay algunos temas en los que creo que hay que hacer especial énfasis y me imagino que por eso me invitaron a participar en este cumpleaños, porque tengo ya muchos años trabajando sobre las lenguas indígenas mexicanas con sus hablantes y fuertemente comprometida con su dignificación.
Y bueno, quiero reconocer, como parte de lo que ya también aquí se ha mencionado, al Instituto como pionero en la elaboración de materiales para la enseñanza de las lenguas indígenas, no solo para los adultos, sino incluso para los docentes. Trabajo cotidianamente con profesores del subsistema de educación indígena en todo el país y ellos son los primeros en reconocer que aunque cursaron estudios universitarios y algunas veces de posgrado, no saben leer y escribir en sus idiomas. Y la doctora Kalman ya nos decía la importancia de la apropiación social de la lectura porque representa un valor para las personas. Entonces, el INEA ha sido pionero en ese sentido y creo que es una de las labores que a muchos de nosotros que ahora trabajamos para y por las lenguas indígenas nos han llevado a estos temas. Siendo muy jovencita, casi cuando el INEA se estaba fundando, no tanto, mi primer acercamiento a las lenguas indígenas fue precisamente con un asesor que trabajó en el INEA, pues hará unos 25 años o probablemente más, cuando se estaban haciendo los primeros esfuerzos por crear alfabetos multivarietales, el doctor Otto Schumann. Él me daba clases de maya yucateco y entonces me dejaba como tarea la propuesta de estandarización de alfabetos para todas las lenguas mayas que se hablan en el sur de México y en Guatemala. Y hice una probablemente muy modesta contribución a los materiales que se desarrollaron para las lenguas chiapanecas en aquellos años. Y de allí pues me nació un interés creciente por conocer más el funcionamiento de estas lenguas y que pudieran tener un uso práctico el conocimiento que desarrollamos los lingüistas, que a veces se queda en archivos académicos muy impresionantes, pero no es de utilidad para los dueños de las lenguas, que somos todos los mexicanos, en particular quienes pertenecen a los pueblos indígenas. Y con esto quiero comenzar. Esta labor el desafío de desarrollar materiales plurilingües y pluriculturales, pues no es nada más porque seamos buenas personas. Cuando el INEA arrancó la propuesta, no existía un marco legal, aunque México ya había firmado el convenio 169 de la OIT, pero el compromiso constitucional no se firma sino hasta el 2001. Entonces el INEA marcó pauta en ese sentido, y antes de tener un marco constitucional que obligara a la educación para todos los niveles educativos en las lenguas de las personas, el INEA ya lo estaba haciendo, pero ahorita tenemos una obligación legal de hacerlo cada vez mejor. Y el patrimonio lingüístico de México es muy importante que tengamos claro, no solo es el patrimonio de los pueblos indígenas, es el patrimonio de todos los mexicanos y es también patrimonio del mundo. Entonces es muy importante que sepamos que se reconoce a México, entre otras muchas cosas, por su riqueza lingüística. Somos el tercer país del mundo en diversidad lingüística y no podemos ponerla en riesgo, y para eso el trabajo que ha realizado el INEA es importante. Pero además existen otras razones para desarrollar materiales educativos multilingües. Y entonces tomaré unos minutos para enlistarlos. Existe el prejuicio, yo sé que no en este auditorio, pero en otros auditorios, existe el prejuicio de que las lenguas indígenas no se pueden escribir porque no tienen gramática. Yo lo escucho todo el tiempo, incluso por eso se habla a veces de dialectos y no de lenguas o de idiomas, pero esto es absolutamente falso. Todas las lenguas del mundo tienen gramática y el conocimiento de nuestro patrimonio lingüístico ha contribuido de manera sustantiva a la investigación sobre el valor de la diversidad lingüística a nivel mundial. Y tengo el enorme honor de trabajar en CIESAS, que es una de las instituciones que más ha contribuido al conocimiento de las lenguas indígenas del continente americano, en particular de las lenguas indígenas nacionales. Sin embargo, existen pocos materiales de lectura en las diferentes lenguas indígenas mexicanas, y ya nos han hablado de esto previamente. Pero no habrá más materiales si no formamos a nuevos lectores. Y no formamos a nuevos lectores que quieran leer en esas lenguas. La doctora Kalman nos dio ejemplos muy elocuentes al respecto. La vitalidad de algunas de las lenguas más habladas en el mundo radica en la posibilidad de poder poner por escrito
lo que se intercambia en las conversaciones, en las narraciones, en los rituales, en la vida institucional y que forma la llamada cosmovisión de los pueblos y de las sociedades. Entonces, ¿por qué es tan fuerte el español? ¿Por qué es tan fuerte el inglés? ¿Por qué es tan fuerte el francés? Porque tienen un gran acervo de textos escritos. Y la mayor parte de las lenguas indígenas nacionales no lo ha construido todavía. Entonces, necesitamos colaborar para que esto se incremente. Pero ¿cuánto leemos en México? No solo en lenguas indígenas, también en español. Sabemos que leemos muy poquito. De hecho, las estadísticas de UNESCO nos dicen que dentro de la OCDE somos uno de los países que menos lee. Y leemos poco porque persiste un número muy importante de personas mayores de 15 años que, aunque haya ido a la escuela, de facto no puede leer y no sabe escribir. Y son procesos diferentes. Ojo, hay muchas personas que pueden leer y no escriben, lo inverso es mucho más difícil. Sin embargo, tenemos un número muy importante de jóvenes y de adultos que, independientemente de que hayan o no transitado por la escuela, cotidianamente no leen un libro, no leen un periódico o no leen pues la información más que la que puede llegar por WhatsApp a sus teléfonos celulares. Y esto se vuelve particularmente importante y preocupante cuando se trata de personas que hablan alguna de las lenguas indígenas nacionales. Y es importante lo que ya nos señalaba la doctora Kallmann. Una de las razones por las que la mayor parte de los mexicanos no se acerca a la cultura escrita es porque no le resulta culturalmente pertinente, socialmente cercano. Entonces, pues es una de las tareas que tenemos todos los que nos dedicamos a la educación en el país. También quiero hablar del valor del bilingüismo, porque parte de los materiales que ha desarrollado el INEA promueven un bilingüismo llamado coordinado, es decir, que quienes están acercándose al proceso educativo lo hagan en la lengua de la que son hablantes, pero también en la lengua mayoritaria en el país, que es el castellano. En México valoramos de diferente manera la condición bilingüe de las personas. Por un lado, hemos promovido un modelo bilingüe para los hablantes de lenguas indígenas que privilegia desafortunadamente el uso del español. Pero por otro lado, se valora más el desarrollo de modelos educativos bilingües para lenguas de prestigio. De esa manera, si yo quiero que un conjunto de estudiantes se inscriban en el colegio alemán o en el liceo mexicano-japonés o en el liceo franco-mexicano, pues eso no solo es muy valorado, sino además es muy costoso. En cambio, no promovemos el bilingüismo en las lenguas indígenas nacionales, que son no solo nuestro patrimonio, sino forman parte de nuestra identidad. Y allí todos quienes nos dedicamos a la educación tenemos todavía una asignatura pendiente. Tenemos que revalorar el bilingüismo cuando la segunda lengua o la primera lengua se trata de una lengua indígena nacional. Y esta valoración diferente del bilingüismo, es decir, un bilingüismo bueno versus un bilingüismo regular o no deseable, contribuye a desvalorizar a las lenguas indígenas y a fortalecer estereotipos que hacen que sus hablantes sean discriminados en diferentes espacios, uno de ellos el ámbito educativo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta estereotipación? La mayor incidencia de analfabetismo en personas mayores de 15 años en México se da entre quienes hablan una lengua indígena. Más de 500,000 de hombres y cerca de 1,000,000 de mujeres que declararon hablar una lengua indígena en el año 2010, que es la última estadística que tenemos a nivel censal, también declararon no saber leer. Es decir, estamos hablando que 1 de cada 5 personas mayores de 15 años en el 2010 que hablaban una lengua indígena también declararon no saber leer y escribir.
Es una estadística que realmente, por lo menos a mí me alarma, pero seguramente a ustedes que están encargados de estos temas debe de preocuparles de manera profunda y a veces dejarlos noches sin dormir. La condición lingüística en México es la primera causa de discriminación, según nos dicen también datos de CONAPRED. Es decir, en México hablar una lengua indígena es razón suficiente para que nos traten mal. Y eso es profundamente injusto. Mientras que el 30% de los jóvenes en edad de acudir a la universidad lo hacen, es decir, tenemos una cobertura del 30% en educación superior, y ahora con estas nuevas reformas educativas en donde el tramo universitario se vuelve también parte del tramo obligatorio, este porcentaje debe de subir. Solo el 3% de los jóvenes en edad de acudir a la universidad y que hablan una lengua indígena lo hacen. Es decir, por cada 10 jóvenes mexicanos que van a la universidad, solo a nivel nacional, solamente en el caso de los hablantes de lengua indígena, solamente 3 de cada 100 lo logra. Y lo más grave, la tercera parte de las lenguas indígenas nacionales están en riesgo de desaparecer y con eso todos perdemos. No solo pierden los hablantes de lenguas indígenas, perdemos todos los mexicanos y pierde el mundo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas, pero yo solo voy a señalar 4. Tenemos la obligación de seguir invirtiendo recursos humanos y económicos en la alfabetización de personas hablantes de lenguas indígenas. Las cifras que nos dio Miguel Alonso Calles son preocupantes. Invertimos muy poquito en estos temas y instituciones que atienden a población hablante de lengua indígena, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tienen presupuestos también pequeños y en el caso del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cada vez más pequeño. Entonces es algo que tenemos que atender. Un segundo punto es que podemos promover el reconocimiento del patrimonio lingüístico de México para que forme parte del patrimonio intangible de la humanidad a nivel de la UNESCO. Ya lo hicimos con nuestra cocina y nos sentimos orgullosísimos de que la culinaria mexicana ahora se encuentre inscrita como patrimonio intangible de la humanidad. Hagámoslo con nuestro patrimonio lingüístico, porque es por lo menos igual de importante que nuestro patrimonio culinario. 4. Debemos promover la generación de materiales que acerquen a los jóvenes hablantes de lenguas indígenas, pero también a quienes descienden de padres que hablan las lenguas que hablan lenguas indígenas y ellos ya no tuvieron la fortuna de ser socializados en ellas, al mundo de la cultura escrita en sus lenguas y en español a partir de materiales que les sean social y culturalmente cercanos. Y eso implica que nos vayamos adecuando a lo que se va moviendo también el mundo. Muchos de los materiales que se utilizan cotidianamente en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el posgrado, yo soy profesora de posgrado, no los hemos podido ajustar a los cambios en los que está inmerso la sociedad completa. La UNESCO nos dice que dentro de 10 años se van a requerir un montón de profesionistas que hoy no tienen carreras universitarias adecuadas para las necesidades que se están creando a partir de las nuevas tecnologías y de los nuevos desafíos ambientales y también socioculturales. Entonces, ese es también un área de oportunidad muy importante para el instituto, que tiene la posibilidad de ir ajustando sus contenidos a las nuevas condiciones cambiantes del mundo, donde incluso los hablantes de lenguas indígenas son usuarios de las nuevas herramientas tecnológicas. Tengo la fortuna de colaborar en un posgrado en lingüística donde la mayor parte de mis estudiantes hablan alguna de las lenguas indígenas mexicanas o del continente americano. Es la maestría y el doctorado en lingüística indoamericana. Los invito a visitar la página del CIESAS para ver los materiales que allí producimos. Y estos jóvenes
chatean en celtal, en tzotzil, en náhuatl, tuitean en mije y tienen páginas de Facebook en Canjobal, en Tojolabal o en Tepehuano. Y es importante que sepamos que esto está sucediendo y que las nuevas tecnologías son también un vehículo para el fortalecimiento de las lenguas mexicanas. Y finalmente creo que debemos todos, independientemente del lugar en donde nos encontramos, fortalecer la labor del INEA y reconocer sus aportes para promover la literacidad en las lenguas indígenas nacionales, pero seguirlo alentando para que lo haga más y mejor en los años que tiene por venir. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Regina por esta interesante intervención. Y ya para terminar, el señor director nos va a dirigir un mensaje de cierre y de agradecimiento. Por favor, señor. En primer término, quiero agradecer muy cumplidamente las muy valiosas aportaciones de quienes hicieron uso de la palabra. Creo que como la comunidad indígena, la comunidad INEA, nos deja pues muy satisfechos de estas valoraciones, estos puntos de vista que sin duda habrán de enriquecer nuestra tarea día con día. Agradezco en nombre del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, pues esta participación en este 38º aniversario del INEA, como aquí lo han dicho los ponentes, en este cumpleaños, y creo que nos vamos muy contentos porque hemos recibido aportaciones, repito, que habrán de ser de gran valía y que habremos de analizar, que habremos de estudiar y desde luego consultar a ustedes mismos para incluirlos en esta gran tarea, en este reto que tiene justamente a sus 38 años de existencia el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Es motivo de pues, gran satisfacción el que se haya concretado esta mesa de trabajo con estos ponentes tan preparados y con una historial académico muy importante y desde luego también desde la óptica de quien fue su fundador, que desde luego pues tiene una visión muy amplia y que retomaremos sin duda alguna todos estos planteamientos que nos ayudan, de tal suerte que este cumpleaños pues ha sido lleno de regalos por las aportaciones que nos han dado los integrantes de este panel y por lo tanto pues no me resta más que agradecer desde luego a los ponentes, pero también a todos ustedes, a la comunidad INEA, a los directores estatales que de manera muy solidaria y comprometida están el día de hoy con nosotros en este aniversario y por supuesto a todos los servidores y servidoras públicas de este noble instituto, a los invitados especiales que nos acompañan esta mañana y que desde luego pues este aniversario, este cumpleaños pues nos vamos muy incentivados por lo aquí expresado. Por ello, pues clausuro en nombre del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, esta sesión que estoy cierto habremos de impulsar una serie de reuniones de este tipo que nos permitan obviamente establecer un diálogo y tener una perspectiva desde luego de la academia y una perspectiva y una valoración externa que sin duda nos habrá de ayudar, como aquí se ha dicho, para corregir, mejorar y lograr los objetivos que se han planteado desde su fundación de esta institución tan importante del Estado mexicano. Enhorabuena, muchas felicidades y gracias a todos por su amable atención.
Bien, es así como hemos llegado al final de esta ceremonia, agradeciendo su presencia.